Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo. Amén. Padre Antonio, Rey, siempre presentarle, los que habéis estado en Tierra Santa esta última vez, pues lo habéis tenido como guía, porque también estaba haciendo las series, es sacerdote, vicario parroquial en San Juan Evangelista, doctor de Iglesia, profesor y doctor de No voy a contar nada de vida. abrir la puerta y hace un poco de calor, si no. No vas a contar nada. Nosotros vamos a trabajar a lo largo de este tiempo que nos queda hasta la dedicación del templo en diferentes aspectos del significado de ese rito, de esa celebración que nos va a tocar vivir, si Dios quiere, para que la podamos entender, comprender y sobre todo vivir con una mayor intensidad. Muy bien. Bueno, buenas tardes a los conocidos y a los no conocidos. Quizá la charla esta pues, es un poco introductoria. Y al ser introductoria, pues probablemente no tenga que ver mucho con lo que va a ser la celebración misma de la dedicación de la Iglesia, pero sí, al ser introductoria, vamos a poder comprender por qué se dedican las iglesias, porque la celebración de la inauguración de la Iglesia se le llama técnicamente dedicación, que no quiere decir otra cosa más que inauguración. Así procede del griego y luego la traducción latina, lo único que quiere decir es inauguración. Que luego nosotros dediquemos un montón de cosas pongamos una dedicatoria amorosa, pues eso es un concepto o un significado secundario, pero también la palabra dedicación significa inauguración. ¿Desde cuándo se hace una celebración para inaugurar un templo? Pues fundamentalmente desde que tenemos templos. Los cristianos, porque tenemos templos los cristianos. Los cristianos empiezan a tener templos, tal y como nosotros los conocemos ahora, a partir del primer cuarto, o podemos decir de la primera mitad del siglo IV. Anteriormente los cristianos no tenían templos, por una razón fundamental, aunque hay alguna más. Una razón fundamental, y es que los cristianos fueron perseguidos hasta el año 313, hasta que Constantino se convierte y luego posteriormente con el edicto de Milán entre el 313, el 323, 325, que sucede una serie de acontecimientos, los cristianos no pueden construir templos. ¿Qué hacían antes los cristianos? Pues hacían lo mismo que les mandó Jesús, o repetir lo que hizo Jesús cuando les mandó que se reuniesen. Nosotros cogemos los textos evangélicos de la última cena, cuando Jesús les dice, haced esto en conmemoración mía, no sabemos muy bien lo que hizo Jesús, pero los discípulos sí que lo sabían. Lo sabían tanto que incluso reprodujeron al principio el mismo contexto. Ellos, lo sabemos por los evangelios, se reunieron a celebrar la última cena en una sala alta de una casa dentro de Jerusalén. Las reuniones siguientes
que nosotros vemos de los apóstoles por mandato de Jesús son en esta misma sala alta. Y posteriormente veremos cómo, o sabemos por los escritos del Nuevo Testamento, que los primeros cristianos se reunían en las casas. Cuando San Pablo llega a Filipo, se va a buscar a una mujer que se reunía cerca de un río allí en Filipos, donde aprovecha San Pablo y bautiza unos cuantos, y después se reúnen en la casa de esta mujer. Y allí se comienza la comunidad cristiana de Filipos. Las casas de los donde se reúnen los cristianos eran habitualmente no casas como tal, bueno, sí casas como tal, pero no se reunían en la casa en general, sino en una habitación de la casa, habitualmente de estas casas romanas, que posteriormente se fue reservando únicamente para la reunión de los cristianos. Cuando la comunidad fue creciendo y creciendo y creciendo, pues las habitaciones esta de las casas se tuvo que hacer más grande, o se tuvieron que hacer compras de casas para que se dedicasen únicamente a la reunión de los cristianos. Y es así como aparece el primer edificio de reunión de los cristianos, donde se celebra la Eucaristía y el resto de los sacramentos, y donde fundamentalmente la comunidad cristiana se reúne como comunidad. Estos primeros edificios se llaman Domus Ecclesiae, es decir, las casas de la iglesia. Y como digo, en un principio eran habitaciones de probablemente personas adineradas que tenían una casa grande, o en algunos lugares puede ser que se empezasen a alquilar estas habitaciones, pero lo sabemos con cierta seguridad, lo sabemos con seguridad, que al final los cristianos fueron comprando casas que se destinaron únicamente a la reunión de los cristianos. Y estas casas tenían, lo sabemos porque ahora no sabemos muy bien cómo se hará, se han encontrado, la arqueología ha encontrado diversas casas o diversas domus ecclesiae. La más importante que se ha encontrado, por lo bien que estaba conservada, es una que había en Siria, que era aproximadamente de principios del siglo III. Esta domus ecclesiae tenía una sala de reunión donde celebraba la Eucaristía, ya tenía como una especie de baptisterio, y luego tenía otra habitación que llaman la habitación de la catequesis, porque los que no estaban bautizados, los que eran catecúmenos, recibían una formación antes de poder participar plenamente en el sacramento de la Eucaristía, y luego incluso ya tenían alguna habitación para el párroco del entonces. O sea que las primeras domus ecclesiae estaban consideradas ya con un responsable, un sacerdote, que se ocupaba de la atención de esas domus ecclesiae. Esta se encuentra, como digo, esta que estaba también conservada en Dura, la domus ecclesiae de Dura Europos, que se encuentra en Siria, pero que se dejó de visitar una vez que entró el ISIS. Y algunos dicen, yo he visto alguna imagen de estas por satélite, que ha quedado bastante destruida, porque estos del ISIS pensaban que en aquellos lugares, como en Palmira, como en otros sitios, había tesoros escondidos debajo de la tierra, y entonces empezaron a agujerear, a hacer construcciones para ver si encontraban algún tesoro, pero no encontrarían algo, pero lo que hicieron fue destruir bastante todo aquello. No sé cómo se encontrará aquella casa, que la verdad que si os metéis en internet podéis ver, sobre todo lo más interesante es cómo era la distribución. Sabemos también que estas casas se compraban, y en Roma, en la urbe de Roma, había distintas domus ecclesiae que
se designaban habitualmente por el nombre de el que la había comprado o de aquel que la había donado, o sea, aquel al que pertenecía o al que la había donado. Y entonces eran lo que se llamaban, una vez que se autoriza el cristianismo a principios del siglo IV, estas iglesias, o estas domus ecclesiae, algunas se remodelan, otras se venden para hacer la construcción de lo que luego serán los templos, o lo que nosotros llamamos iglesias. Estas domus ecclesiae tenían en la puerta, pues, señores de Pérez López, pero desde lo de entonces, ¿no? Entonces, pues se llamaba, por ejemplo, Aquiles. Y entonces estas se empezaron a llamar del titulus de Aquiles. Esto es muy importante, bueno, es muy importante, es relativamente interesante porque cuando se da permiso al cristianismo, los nombres que toman los templos, muchos de ellos son el santo del nombre de quien era el propietario o que le había vendido. Y entonces nosotros tenemos los diversos títulos romanos, que son las parroquias romanas, que se llaman títulos, o titulus, porque tenían el título puesto de quién eran, y luego sobre estas domus romanas, domus ecclesiae, se construyeron algunos templos posteriormente, de modo que si vais a Roma, en algunas podéis incluso descender al piso más bajo y encontrar la domus ecclesiae de antes de la construcción del templo propiamente. Y así es como vivieron los cristianos hasta que se pudo dar, se dio permiso al cristianismo, y entonces se empiezan a construir no templos, sino aulas eucarísticas más grandes. Estas aulas eucarísticas que se comienzan a construir, que son más grandes, normalmente toman el modelo de las basílicas romanas. Las basílicas romanas eran un lugar de reunión de los senadores y que servían para muchas más cosas, que eran básicamente rectangulares, algunas tenían varias naves, tenían varios, porque en cada nave pues, tenía lugar la reunión de alguno de los grupos que se reunían allí, y se empiezan a hacer las primeras aulas eucarísticas, que luego llamaremos iglesias o que llamaremos templos, con esta forma de basílicas romanas. Las primeras basílicas que se construyen pues son, por ejemplo, la de San Pedro en el Vaticano, la de San Juan de Letrán, que es la iglesia titular del obispo de Roma, o sea, la catedral de Roma es San Juan de Letrán. Y luego se empiezan a construir otra serie de basílicas en otros lugares, en diócesis importantes, por ejemplo en Jerusalén se construyen también otra serie de basílicas, que al concluirse la construcción, o más bien para la inauguración de esta nueva aula eucarística, se hace una gran celebración. Y consiste fundamentalmente en la celebración de la Eucaristía, pero que es la fiesta, podemos decir, más importante de toda la comunidad que se reúne allí, porque se llama y se invita a los obispos de las diócesis de alrededor para hacer la gran inauguración de esta nueva aula eucarística, que, como digo, luego pasarán a llamarse basílicas y luego posteriormente nosotros llamaremos templos, pero que ya se llaman de por sí iglesias, porque es el lugar donde se reúne la comunidad cristiana, que es la iglesia. Así empiezan a multiplicarse las basílicas que, como digo, que cuando se terminan y se inauguran, se hace la gran dedicación con una grandísima celebración eucarística en la que se celebra durante varios días la inauguración de este nuevo templo. Sabemos que, por ejemplo, para la inauguración de la Basílica del Santo Sepulcro se celebró durante 8 días
durante la celebración de San Juan de Letrán también duró 8 días. Las basílicas de las diócesis italianas del norte tenían esta misma celebración eucarística simplemente, que duraba durante varios días y que era la fiesta más importante de esa comunidad cristiana, que tenía un lugar para reunirse y para poder celebrar los sacramentos. De manera que año tras año la fiesta más importante de aquella comunidad cristiana era la inauguración del templo, de la basílica, del aula eucarística, para poder vivir plenamente como iglesia. Para vivir plenamente como iglesia. Van surgiendo van creciendo, van pasando los siglos, van creciendo el número de iglesias, y ya no solamente en las grandes ciudades, sino que empieza a haber iglesias en las pequeñas poblaciones, y siempre, y sabemos por los testimonios que se tienen, son grandes celebraciones dependiendo de la importancia del aula eucarística, del templo, de la iglesia. Pues vienen más obispos, vienen menos obispos, se congrega más gente, se congrega menos gente, pero siempre hay una grandísima celebración que, repito, únicamente consiste en la celebración eucarística y una gran fiesta de gozo y algarabía que dura durante al menos 8 días. Algunos ya me han oído hablar de nuestra querida monja Egeria, que es una peregrina que estuvo en Tierra Santa en el siglo IV, y que ella, cuando va pasando por allí, finales del siglo IV, año 385-90, va escribiendo en un diario todo lo que se hace en los lugares que va visitando. Y gracias a Egeria sabemos muchísimas cosas de lo que se hacía en Jerusalén en el siglo IV, Jerusalén y los alrededores. Egeria nos dice que las fiestas más importantes de Jerusalén son la Pascua, que dura 8 días, la Epifanía, que dura 8 días, tenía Navidad, entonces se celebraba o se llamaba únicamente Epifanía, que dura 8 días, y la celebración de la dedicación de la Basílica del Santo Sepulcro, que dura también 8 días. Es decir, la fiesta de la dedicación, o la memoria, o el recuerdo, o la celebración anual de la dedicación del templo es una de las fiestas más importantes desde que tenemos prácticamente calendarios litúrgicos, porque se equipara a la Pascua y a la Epifanía o a la Navidad, que son las fiestas que nosotros tenemos hoy más importantes en el año litúrgico y que han permanecido como las más importantes en el año litúrgico a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Van creciendo, como digo, el número de iglesias, cada una más grandes, más pequeñas, y cuando pasa un cierto tiempo, desde el siglo IV prácticamente, encontramos las primeras dedicaciones de estos otros edificios en el siglo VI, VII. Hay veces que, cuando sabemos, por ejemplo, que en la iglesia de Filipos, mucha gente, cuando se convirtió el emperador al cristianismo, cuando hizo el emperador Constantino, o los emperadores posteriores, la religión, el cristianismo, la religión del imperio, todo el imperio se convirtió. Entonces se necesitaba, gran parte del imperio se convirtió al cristianismo. Y después, por eso tiene que institucionalizar el catecumenado, etcétera, etcétera. Se tuvieron que multiplicar las aulas eucarísticas, los templos, y quedaron abandonados los templos paganos, los templos romanos. Saben, por ejemplo, que la iglesia de Filipos consagra o dedica el templo pagano que había en Filipos en el siglo VII. Es decir, nosotros muchas veces tenemos la creencia, porque vamos a Roma y vemos que está allí el Panteón, y es una iglesia que, en cuanto llegó el emperador y dijo esto, aquello dejó de ser Panteón romano y empezó a ser iglesia cristiana. No es así.
Los primeros cristianos, o los cristianos del siglo IV, no querían utilizar propiamente, o sea, se resistieron durante mucho tiempo a utilizar estos edificios paganos que habían sido abandonados, precisamente porque, por no confundir al pueblo de Dios, por no hacer sincretismo o confundir con una especie de sincretismo de dioses. Bueno, pues lo que era antes Júpiter, ahora pues lo es Jesucristo. Por eso los cristianos de entonces no quisieron utilizar aquellos edificios paganos, que eran templos. Cuando se empezaron a utilizar, se vio necesaria una especie de purificación, o mejor dicho, de bautismo de aquellos lugares. Y aquellos lugares que estaban abandonados, después de reestructurarlos para que sirviesen para las como aulas eucarísticas, o como lo podemos conocer nosotros ahora ya como parroquias o templos cristianos, después de hacer estas obras necesarias de remodelación, se inauguraban con una celebración eucarística, pero antes de esta celebración eucarística se purifica aquel lugar para hacerlo cristiano. ¿Cómo se hacía uno cristiano? Pues a través de lo que se llaman los sacramentos de la iniciación cristiana. Lo primero que se empieza a hacer para purificar aquellos templos es una aspersión de agua bendita por las paredes, por el suelo, por todos, dando vueltas al templo por un lado y por otro. Esto es interesante porque estos ritos que eran propiamente para estos templos que eran paganos, luego se introducirán en el ritual para toda la iglesia, que se vaya a construir. ¿Qué se hace más en el rito del bautismo? Se echa agua bendita a los catecúmenos y se les unge con el crisma. Estas unciones empezarán a ser también parte de la celebración del rito, de la dedicación de iglesias. Primero, una unción con el óleo de los catecúmenos, después una unción con el crisma, con el aceite consagrado que es imagen o icono del mismo Cristo, ¿no? Y todos estos ritos se irán introduciendo dentro de la celebración de la dedicación. Pero lo que dedica propiamente la Iglesia es la celebración de la Eucaristía. Esto es el elemento central, de manera que si en algún lugar no se pueden hacer estos ritos anteriores, la celebración de la Eucaristía es el momento en que la Iglesia queda dedicada. Los rituales, estamos a finales del siglo VII, VIII, IX, cristianismo se ha ido extendiendo por un montón de lugares y sobre todo hay que entender que al principio, aunque tenemos los testimonios y básicamente son parecidos de los escritos más antiguos, tanto de la zona romana como de la zona bizantina, es decir, del otro lado del imperio, y más o menos la conciencia que hay básicamente es que lo que consagra o lo que dedica a la Iglesia es la celebración de la Eucaristía, aunque esos otros ritos también se van introduciendo. ¿Por qué? Pues porque nosotros pensamos que no había teléfonos, ni fax, ni internet, pero se comunicaban. Los antiguos viajaban bastante. Y si resulta que un obispo de Constantinopla estaba en Roma cuando iba a consagrarse una iglesia, pues se le invitaba. Y este obispo veía cómo hacían la celebración en Roma y cuando llegaba a Constantinopla, pues reproducía o introducía algunos ritos que había visto en Roma. Y todo lo contrario, en Roma, en Cartago, en Irlanda o donde fuese. De manera que los rituales, no solamente el de dedicación de iglesias,
sino todos los rituales se van enriqueciendo con las peculiaridades de cada uno de los lugares, que las que parecen simpáticas y que les gustan a los que las ven para introducirlas en el lugar donde tienen potestad, pues se van introduciendo. De manera que empieza a hacerse, podemos decir, mucho más complicado el ritual de la dedicación de las iglesias, ¿no? Además de todo esto, se van introduciendo pues, los usos germánicos que utilizaba el emperador para darle solemnidad, y entonces los rituales que tenemos medievales, además influenciados por la espiritualidad medieval hay una parte que es el bien y otra que es el mal, está lo sagrado y lo absolutamente profano, el ritual se va haciendo cada vez más complicado y todo parece poco para un lugar que es profano pase a ser sagrado. Recordemos que antes, o la primera vez que se utiliza el agua bendita para purificar o para en el ritual es porque había sido un templo pagano. Ahora ya da igual que sea un templo pagano o una nueva construcción. Se utiliza el agua bendita. Pero como esto es profano, para que sea santo hay que utilizar mucha agua bendita. Y entonces en vez de dar una vuelta para asperjar los muros, hay que dar 3 vueltas. Y ya no es suficiente, hay que dar también vueltas por el alrededor y asperjar los muros, dicen los rituales. Primero en la parte de arriba, luego en la parte de abajo, una vuelta entera, después en la parte del centro. Después empieza a asperjarse todo el territorio de alrededor. Luego empiezan a utilizarse ritos penitenciales también para el uso del templo y empieza a echárseles ceniza. Los penitentes se vestían y se echaban ceniza por encima. Al templo también se le empieza a echar ceniza. ¿Quién nos libra del pecado que se realiza a través de la penitencia? Jesucristo, que es el alfa y el omega. Y entonces se hace una extensión de ceniza tremenda, y cuando llega el obispo empieza a marcar el alfabeto griego y el latino desde el alfa hasta el omega para que aquello quede absolutamente purificado. Se van multiplicando los ritos, de manera que el ritual de la consagración de la dedicación de un templo podía durar incluso 3 días. 3 días. Una cosa importante que me he saltado por ir a los rituales, o a los ritos que se van enriqueciendo, una cosa importante es que cuando se empiezan a construir, fundamentalmente en Roma, pero en todos los lugares, cuando se empiezan a construir los primeros templos a partir del siglo IV, V, y cuando Roma tiene que llega la invasión de los bárbaros, y entonces muchos de los mártires que estaban enterrados fuera de los muros para preservar sus reliquias, las pasan dentro de los muros, se hace una gran traslación e incluso se construye una iglesia dedicada al mártir. Nosotros si vamos a Roma podemos encontrarlo. Está la iglesia de San Lorenzo dentro de los muros y la iglesia de San Lorenzo fuera de los muros. La iglesia de San Lorenzo fuera de los muros es donde San Lorenzo o fue martirizado o fue enterrado. En este caso, las dos cosas. Y luego, la iglesia de San Lorenzo dentro de los muros se trasladaron las reliquias porque venían los bárbaros, la ciudad de Roma estaba amurallada para poder. Y entonces se metieron todas las reliquias intramuros. Para meterse intramuros se hicieron una construcción de un templo nuevo, o el templo anterior se le cambió de nombre y entonces empiezan a introducirse las reliquias también dentro de las iglesias y hasta que llega incluso a constituir un rito propio de la dedicación del templo. Porque la traslación esto lo digo porque los 3 días que os decía que luego pasan a durar, uno de ellos se dedicaba a la traslación de las reliquias, que se hacía una procesión solemne, ya no de los cuerpos enteros, sino que empieza a ser necesario para la consagración de un altar, o la dedicación de un altar, que tenga en su interior reliquias.
Por lo tanto, una vez que se tienen las reliquias, pues antes de meterlas en el altar se hace una grandísima procesión, donde van unos, se hace una vigilia y se introducen las reliquias dentro el altar, ¿no? En un lugar determinado del altar que se llamaba el ara. Bien, como digo, se va multiplicando. Cuando llega el Concilio de Trento, que trata de organizar un poco todos los libros litúrgicos y por tanto todas las celebraciones litúrgicas, lo que hace prácticamente con el ritual de dedicación de las iglesias, el Concilio de Trento, es cogerlo tal y como estaba en una de sus fuentes y copiarlo y transmitirlo. Tenemos que darnos cuenta que ya en la época del Concilio de Trento ya había una barbaridad de iglesias construidas, ya no se usaba tanto este ritual como se usaba anteriormente, porque había ido creciendo el cristianismo, se necesitaba hacer más iglesias. Era muy excepcional que se construyese una iglesia nueva. Si se había destruido, pues había que construir una nueva, etcétera, etcétera. Pero no era tan habitual. Por eso el Concilio de Trento pues no quiere tocar mucho el ritual, porque tampoco es sencillo. Básicamente el ritual de Trento es el que se utilizaba hasta antes del Concilio Vaticano II. Digo básicamente porque no es el todo cierto. Después de la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, se destruyen, o durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se destruyen un montón de iglesias e incluso de catedrales en toda Europa. Entonces había que reconstruirlas y había que dedicarlas de nuevo. Tenía un pequeño problema el ritual de la dedicación, y es que era muy largo y los obispos eran muy mayores y llevaban trajes muy pesados, de manera que muchos obispos dijeron en Roma que era necesario hacer un ritual un poco más sencillo. De manera que se redujo lo máximo posible, pero aún así la dedicación del templo duraba prácticamente un día, de manera que la Eucaristía se podía celebrar al día siguiente. O sea, el ritual de la dedicación de una iglesia duraba 2 días, uno donde se hacían todos los ritos, unos los hacía solamente el obispo con los presbíteros, como por ejemplo la traslación de las reliquias, una vez que se habían trasladado las reliquias. Luego es que además de todo esto, no solamente los ritos, sino que antes para dedicar una oración había que hacer 17 oraciones. Ahora hacemos una larga oración que con menos contiene nada de lo que se extendía en aquellas 17 oraciones. O sea, que eran unos rituales muy largos. De manera que incluso estaba permitido en el ritual que el obispo no celebrase la Eucaristía. El obispo tenía que hacer el resto de los ritos, pero podía dejar a un presbítero que celebrase la Eucaristía al día siguiente y él irse a descansar, que bastante había trabajado el día anterior. De manera que esto se va reduciendo, hasta que Juan XXIII hace una reducción bastante grande, pero como digo, todavía bastante complicada, con bastante... Lo que hace Juan XXIII sobre todo es quitar el número de oraciones, quitar las repeticiones, ya no hay que dar 3 vueltas o una sola vuelta vale, ya no hay que ungir 50.000 sitios, sino que solamente con ungir el templo y las paredes es suficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya se habían consagrado la mitad de las catedrales europeas, y con el ritual de Juan XXIII solamente se hace la celebración de una sola consagración con ese ritual, que es la Basílica subterránea, la Basílica de Lourdes. La de Lourdes se consagra con el ritual de Juan XXIII. Es la única basílica del mundo que se consagra. ¿Por qué? Porque después viene el Concilio Vaticano II
y se hace una nueva o una reforma de aquel ritual que solamente era un resumen del ritual de Trento. Habiendo quitado un montón de cosas, solamente era un resumen del ritual de Trento. Lo que hace el ritual que sale en 1973, el ritual de Pablo VI, es, primero, hace una grandísima introducción al ritual donde nos señala la importancia teológica de la celebración de la dedicación del templo. Nos recuerda que es la fiesta más importante de la comunidad cristiana que se reúne en aquel lugar. La fiesta más importante de la parroquia como tal no es la del santo patrón, es la de la dedicación de la iglesia. Porque la iglesia, templo, edificio, significa lo que el pueblo que se reúne allí es iglesia. Por eso se empieza a llamar iglesia también con el tiempo a las iglesias, pero se les llama iglesias por lo que es allí. De manera que la fiesta más importante de la iglesia que se reúne en un lugar es la fiesta de la dedicación, que en el calendario litúrgico actual, en el lugar de la dedicación, se celebra como solemnidad, como la fiesta más importante. Si nosotros vamos al orden de las fiestas, excepto las fiestas de Jesucristo inscritas en el calendario romano, es más importante la fiesta de la dedicación de una iglesia. Y si coinciden la solemnidad de X, tendría que mirar ahora mismo porque no sé si está en el número 3 o en el número 4, la dedicación. Si está por encima del patrón del lugar. O sea, si vosotros consagraseis, dedicaseis la iglesia el día de San Isidro, que es solemnidad en toda la diócesis de Madrid, la dedicación de la iglesia es más importante. Por lo tanto, vosotros tendréis que celebrar la dedicación de su iglesia. ¿Tú lo miras ahí? Número 4. Bien, está por encima de muchos domingos, vamos, no de muchos, de todos los domingos del tiempo ordinario, e incluso de los domingos de la Navidad, no de los de Cuaresma, no de los de Adviento, pero sí de los de Navidad. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué es la fiesta más importante? Nosotros, la fiesta más importante de la diócesis de Madrid como diócesis no es el día de San Isidro, no es el día de la Almudena, es el día de la dedicación de la iglesia catedral. ¿Qué es? ¿Qué día? ¿Qué día la Almudena? ¿Qué día San Isidro? Muy bien, pues fatal. ¿Por qué? Porque el día más importante de la diócesis de Madrid, como iglesia que camina en Madrid, es el día de la dedicación de la iglesia, que es el día 15 de junio. 15 de junio que vino el Papa Juan Pablo II a dedicarla en el año 1992. Y que en la catedral se celebra como solemnidad, pero que nosotros tenemos que celebrar como fiesta. En todas las parroquias de Madrid o en todo el territorio de Madrid se celebra la fiesta de la dedicación de la iglesia, con glorias, con la liturgia de las horas con sus salmos propios, antífonas propias, con lecturas propias, etcétera, etcétera, ¿no? El ritual, como digo, quería poner de manifiesto eso, quería poner de manifiesto la introducción del ritual, que lo que verdaderamente dedica la Iglesia es la celebración de la Eucaristía y que los otros ritos son ritos explicativos. Nos ayudan a comprender la importancia que tiene el templo como templo. Pero lo que dedica la Iglesia es la celebración de la Eucaristía. Si hacemos el resto de los ritos, esa Iglesia no está dedicada, no está inaugurada.
Es más, si no se pudiesen hacer el resto de los ritos, una celebración de la Eucaristía se quedaba dedicada. Por lo tanto, no se puede celebrar la Eucaristía antes de la dedicación misma. Es decir, imaginaos que os dice aquí el padre, es que se llevan el prefabricado una semana antes. Bueno, pues como ya aquello está allí, aunque no tengamos luz, celebramos allí. No se puede. Porque automáticamente quedaría dedicada la iglesia, una cosa horrorosa, porque lo mismo que reclamaría aquí a el párroco que le diría, no se puede, etcétera, ¿no? O sea, que sería una cosa, no decimos nula, pero sí irregular, no inválida, pero sí ilícita, que se dice dentro del derecho, ¿no? ¿Qué consiste hoy en día? Pues explicarán el ritual. Pues fundamentalmente todos estos ritos que se fueron introduciendo los seguimos teniendo presentes más o menos y según oportunidad. Si hay reliquias de mártires, conviene que se haga una procesión, más aún, aunque no aparece dentro del ritual, en la introducción nos dice que es muy conveniente que se haga una vigilia el día anterior con las reliquias que van a ser introducidas dentro del altar. Que estas reliquias, si es posible, se lleven en procesión y se introduzcan en la misma celebración de la dedicación del templo. Aunque las reliquias no son una parte esencial, puede no tener reliquias en el altar. Pero si las fuese a tener, conviene que se conserven todos estos elementos. Con respecto a las reliquias, se nos dice que sean reliquias verdaderas y que tienen que ser, ¿cómo se llama?, ex carne o de huesos, no puede ser un trocito del, ¿cómo se llama?, del hábito del Padre Pío. Digo, del Padre Pío o de San Francisco de Asís. O sea, no, eso no vale como reliquia para ponerse en el altar. Han introducido algunos rituales, algunos ritos, un poquito modernos, que son como, por ejemplo, pues la apertura más que la apertura de las puertas, la entrega del edificio por parte de los arquitectos y constructores a quien es el dueño. ¿Quién es el dueño? La iglesia y su cabeza, el obispo. Por lo tanto, la iglesia se la entregan al señor obispo, que es el propietario, pero usuariamente, porque él no es suya personalmente, sino que es de la diócesis, pero que canónicamente tiene la potestad sobre ella. Se abren las puertas y se hace la celebración normal y corriente de la Eucaristía. En el momento en que se hace la aspersión del pueblo, como hacemos los domingos de Pascua, o como se hace en algunas de los domingos, las celebraciones de los domingos en los que hacemos memoria bautismal, se aspersan también las paredes. Pero lo importante es que es en el mismo lugar donde se asperge a el pueblo de Dios, porque el templo no es santo, quien es santo es el pueblo que está dentro, ¿no? Y por eso se hace memoria bautismal y ya de paso se ungen las paredes, ¿no? Hay una unción con el crisma del altar, de las paredes, hay incensación fundamentalmente del pueblo de Dios, pero también de todas las paredes y de todos los lugares, y, como digo, hay introducción de la reliquia. Pero el momento, aunque hay una gran oración de dedicación que se hace después de que prácticamente se han hecho todos estos ritos, lo que dedica la iglesia propiamente, lo que dedica el edificio es la celebración de la Eucaristía. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Porque decía yo que era un tema introductorio, pero que es
¿De dónde nos viene el origen? Lo importante, bueno, lo importante, o sea, la dedicación del templo ha sido una fiesta importantísima durante toda la historia de la Iglesia. Hoy, aunque tiene una cierta solemnidad, no llega a ser tantísimo, tanto que a nosotros se nos ha olvidado. ¿Por qué se nos ha olvidado tantas veces? Por ejemplo, en Madrid, en otros lugares a lo mejor menos, pero en Madrid, después de los años, o cuando llegaron los años 70, se construían iglesias como churros, y algunas ni siquiera se construían, porque decían, vamos a poner, alquilamos aquí un local, lo ponemos aquí porque se construirá una iglesia y tal, y luego pues, siguen todavía en el local, porque y a lo mejor nunca más se va a construir la iglesia. Y entonces, esta importancia que tenía la fiesta de la dedicación, que siempre fue importantísima, se ha ido perdiendo en la conciencia del pueblo cristiano. Pero, repito, debemos recuperarla, porque lo que nos constituye o lo que hace un edificio santo es la comunidad que vive en él. La iglesia que celebra los sacramentos, especialmente la Eucaristía, en ese lugar. Puede ser muy santo el lugar, pero si allí no se celebra la Eucaristía, y lo más importante, si allí no se reúne comunidad cristiana para celebrar la Eucaristía, no nos vale de nada. No vale de nada. Es un edificio más que tiene pinta de cristiano, porque le han puesto una cruz. Pero no más, no más. Lo importante es que la comunidad queda constituida, la comunidad está constituida ya, precisamente porque tenéis aquí pues, un edificio subsidiario, podemos decir, o transitorio, pero que constituye la comunidad de la parroquia de Santa Genoveva, es el lugar permanente donde va a celebrar la Eucaristía hasta que desaparezca la comunidad. Y ese lugar manifiesta lo que la Iglesia o esa comunidad es y está llamada a ser. Por lo tanto, es la fiesta más importante, como digo, de la vida de una comunidad parroquial, en el caso, o una comunidad diocesana, como comunidad, porque en ese lugar se manifiesta al mundo lo que la comunidad es espiritualmente. El edificio es el signo físico de lo que la comunidad es espiritualmente, ¿no? Bien, yo creo que con esto queda hecha un poquito la introducción y dejamos un poquito de tiempo por si hay alguna pregunta, alguna curiosidad o algún comentario o lo que sea. ¿Qué ocurre con el templo que es donde se ha reunido el pueblo y donde se han celebrado, como en Santa Genoveva, todas las misas durante su vida última? Bueno, vamos a hablar de una cosa distinta, pero sí, con eso trato de responder. Cuando hay edificios que se han destinado al culto, o sea, como digo, el edificio de por sí no queda consagrado, el edificio no es santo. Los que son santos son los que habitan en el edificio. Por lo tanto, pues puede pasar a tener otro uso. Si va a tener otro uso, habitual, hay una cuestión canónica y se hace lo que se llama desacralización. Pero no porque el lugar sea santo, sino porque ha tenido un uso santo y entonces pues se hace una especie de pues sí, un permiso canónico para que allí, que tiene algún elemento ritual, para que allí se pueda llevar a cabo otra actividad distinta. Probablemente, no sé lo que irá a hacer el obispado o lo que irá a hacer Ondariz, si se lo irá a dar a un Mercadona o lo recibirá el obispado y entonces lo utilizará para otra parroquia que se tenga que construir cuando tengan otras cosas, ¿no? Entonces, si es así
pues no hay que hacer absolutamente nada. Si no, pues lo que nos diga el canon del derecho canónico, pues habrá que hacer. Pero este edificio no es santo. Yo lo que quiero que quede claro es eso, ¿no? O sea, que el edificio manifiesta lo que la comunidad cristiana que se reúne es. Y cuando se atenta contra el edificio, no se atenta propiamente contra el edificio, se atenta contra la comunidad. Cuando hay alguien que viene y hace una pintada en la iglesia, en la fachada, diciendo lo que sea contra el cristianismo, no se atenta contra el edificio. Se atenta, sí, hombre, sí, físicamente sí, pero se atenta contra la comunidad que constituye ese edificio, ¿no? Es lo más importante, por eso es la celebración más importante de la vida de la comunidad. Pero si el edificio se va a utilizar, pues eso, lo va a utilizar de no sé qué va a hacer con él, si devolvérselo al obispado, vendérselo, o... Ah, no, esto hay que negociar bien. Tiene sus cosas. O sea, igual que os lo han cobrado, vosotros lo tenéis que cobrar. Nos queda por pagar la última mensualidad. Y entonces ya es vuestro. Es de la iglesia, pero es vuestro. Os habéis pagado. Más cosas. Bueno, pregunta si un estudio de arquitectura o cualquier cosa de estas, ¿qué relación tiene, que vaya a construir un templo, qué relación tiene con el obispado o el obispado, qué relación tiene con esto? Bien, a lo largo de la historia, no había estudio de arquitectura, pero había arquitectos o constructores de este tipo de cosas, ¿no? En otros tiempos de la historia, el constructor de una catedral a veces sabía más teología que el mismo obispo. A ver, hoy en día las cosas no son así. Entonces, en teoría, tiene que existir una comisión diocesana para la construcción de nuevos edificios cristianos, de nuevas iglesias. Que no es solamente, o sea, en la que tiene que estar el delegado de liturgia, es decir, al que el obispo ha encargado para moderar las celebraciones, todo tipo de celebraciones, y el lugar donde se van a llevar a cabo esas celebraciones, ese es el delegado de liturgia, ese es obligatoriamente tiene que estar, pero luego tiene que haber otra serie de peritos, pues, de economía, de no sé qué, de no sé cuántos y tal y cual. ¿Qué ocurre? Pues está en Madrid, esta comisión como tal funcionó en un tiempo. Hoy en día no existe. Pero hay que pasar este tipo de trámites, o sea, para poder construir un templo te tiene que dar la aprobación del delegado de liturgia, te tiene que dar el de dinero, te tiene que dar el consejo de no sé qué, el consejo de no sé cuántos, el consejo de no sé cuántos. Y luego, pues, bueno, o sea, al pasar por todo esto, casi todos estos que firman son curas. Entonces, algunos saben un poquito de cosas de estas, ¿no? En otras iglesias, por ejemplo, en otras diócesis, otras iglesias en sí mismas, se les exige a los arquitectos que hagan un curso determinado. Por ejemplo, para Italia, para todas las diócesis italianas, el arquitecto tiene que haber hecho un curso de arquitectura eclesial. Pero aquí en España no, se lo puedes encargar a cualquiera. Yo os digo, os garantizo que la iglesia, el templo, el edificio de Santa Genoveva ha tenido muchos peritos, que el arquitecto también ha estudiado mucho, pero que aún así se ha
casi siempre, en la medida que eran posibles, ¿cómo decir?, arquitectónicamente. Sí, o sea, nosotros, los que éramos peritos, nos hemos dicho, quita esa columna porque no tiene que haber columna, es que si quita esa columna se cae. Nosotros de arquitectura no hemos dicho nada. No hemos dicho nada, vamos, hemos dicho. Bueno, no solamente nosotros, porque luego hemos estado acompañando el proyecto como la parte religiosa, ¿no? En general, pues ahora se deja un poco a la mano en Madrid al menos, en otras diócesis no te lo puedo decir porque esto en teoría tiene que existir, ¿no? Se deja un poco, pues, en Madrid a la buena voluntad de unos y otros y a la buena colaboración, ¿no? Aquí la vino, yo tengo que decir que yo al menos he estado antes de que se terminase el proyecto, no. Cuando se eligieron los proyectos, yo ya estaba aquí. Pero luego el proyecto lo hemos ido acompañando, aparte de los sacerdotes de la parroquia, pues un montón de curas que nos hemos ido reuniendo con los arquitectos antes de que se presentase incluso el proyecto al ayuntamiento para que fuese aprobado. O sea que está este proyecto al menos bastante acompañado. Porque lo importante de un edificio cristiano es que sirva para la celebración del pueblo que allí se reúne. Y entonces tiene que ser un aula donde se pueda celebrar la Eucaristía, donde lo que nos dice el misal de las características que tiene que tener luego el mobiliario particular, ¿no? Ya sea la parte del presbiterio, pues se cumplan. El misal a veces es un poco amplio, nos dice que el amor esté en un lugar elevado, ¿vale? Tú lo puedes elevar más, lo puedes elevar menos, dependiendo un poco de todo eso. A mí me gusta más, a mí me gusta menos, siempre los gustos de los artistas y de los asesores pues son unos determinados y no son otros. Bueno, pues eso ha tratado de ser lo más consensuado, o podemos decir, lo más sinodal, ya que estamos dentro del sínodo, lo más sinodal posible. Seguro que muchos de vosotros habéis participado de alguna o de otra manera en lo que es no solamente la contribución a pagar el templo o a pagar un montón de cosas del templo, sino en la misma construcción como proyecto, ¿no? Porque es el lugar, bueno, la verdad, a lo mejor hay alguno que dice, ay, es que yo quería que hubieran puesto la pila bautismal en la esquina derecha y está en la esquina izquierda. Las cosas no, hay que tomar soluciones arquitectónicas que nosotros no sabemos, los que no somos arquitectos, ¿no? O los que no somos ingenieros, pues hay que tomar este tipo de decisiones y también, pues uno está a veces plegado a las dimensiones que tiene el terreno, un montón de cosas, ¿no? O sea, que no se hace siempre lo que se puede hacer, no se hace siempre lo mejor, pero al menos sí se hace lo óptimo con lo que se pide. No, si ya lo sentimos todos porque ya la hora va a ser. Y si no hay más preguntas, pues disolvemos la reunión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.